Se pone en marcha un nuevo episodio de Converso. Hoy, Gastón Barreto. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia. Vos elegís. Gracias, bienvenido Gastón. Un placer, Fabricio. Bueno, en realidad vamos a introducirle un poco a quienes nos estén mirando, digamos. La convocatoria central es para hablar un poco de cannabis y de cannabis medicinal y de cómo el cannabis. Nosotros solemos decir el cannabis, hablamos muchos con chilenos que le dicen la cannabis. Entonces vamos con él. El cannabis es más común para eso. El cannabis puede ayudar a la salud, digamos, ¿no? Al menos desde hace años que venís trabajando en el tema, así que sos palabra más que autorizada en Olavarría para eso. Lo primero que te quiero preguntar es lo que venimos hablando en la preproducción de la nota. ¿Sigue activo el estudio del cannabis medicinal? ¿Se sigue trabajando en el tema o ha quedado relegado por alguna razón? No, sigue activo. Sí, ha generado una estructura de relativa importancia y en crecimiento desde el 2017 aproximadamente. Empezaron a existir los marcos normativos en el país y algunos investigadores y docentes y personas de distintas organizaciones inquietas con el tema, o al menos que atendían o atienden esa realidad, y están activos, están al menos, también decíamos, un poco más invisibles por evolución del tema, por restricciones nacionales y demás, pero siguen las normativas, no han cambiado rotundamente, o no se han derogado más bien. Ha habido algunos cambios importantes y demás en disposiciones, pero está como, todavía no se empezó a discutir con este nuevo gobierno el tema cannabis, esa es mi sensación. Que no se discutió. No, me parece que eso es lo que está faltando, ponerlo sobre la mesa más firmemente y discutir, algo para mí, hay pocas cosas que se discutan. Bueno, cuando hablamos de cannabis medicinal hablamos de... Cuando hablamos de cannabis, porque nosotros hemos tratado hace tiempo de no hablar más de cannabis medicinal, fue necesario, digo yo siempre, en algún momento inicial, porque los demonios del cannabis solo eran bastante importantes en términos de impacto social, pero enseguida empezó a prestarse a confusión, ¿no? Como que el cannabis medicinal era uno, o la planta de cannabis medicinal era una, y el cannabis para un uso adulto, uso recreativo, era otro. Y no es así. ¿Sí? Estábamos hablando de la misma planta, muchas veces con una complejidad química distinta entre ellas, pero básicamente hablamos de la misma planta, la misma especie botánica, es una única especie, Cannabis sativa L, y de ella derivan algunas características que le solemos llamar nosotros como genéticas distintas o los clasificamos más ampliamente como quimiotipos. ¿Sí? Entonces sí existen distintos quimiotipos que pueden tener distintos usos específicos, pero el cannabis es uno, ¿sí? La planta de cannabis es una. Bien, y en función de trabajar con cannabis en salud, hoy, al día de hoy, ¿qué se sabe qué beneficios trae y en qué marco o en qué espectro de enfermedades, por ejemplo? Sí. ¿No? Es súper amplio el espectro. Eso está asociado a los mecanismos bioquímicos que no nos vamos a poner a charlar ahora, ¿no? Pero digamos, hay receptores en nuestro cuerpo que están vinculados al sistema endocannabinoide humano. Y ese sistema endocannabinoide tiene distribuidos receptores para moléculas que derivan de la planta de cannabis a lo largo de todo nuestro cuerpo, sistema nervioso central, pero también periférico. ¿Sí? Eso está vinculado, fundamenta, o ya se conocen esos mecanismos de acción, por eso la multiplicidad de síntomas que puede atacar. Y estamos hablando de síntomas, no se habla de efectos curativos, ¿no? Se habla de paliativo o de acompañamiento en la mejora de síntomas de un montón de patologías. Lo que más se habla cuando ves las estadísticas a nivel mundial es dolor. ¿Sí? O lo que más aparece en esos datos
es dolor. Lo que más se ha escuchado en términos de difusión o de argumentos para pensar esquemas normativos, o al menos en este país, han sido las epilepsias refractarias o las convulsiones derivadas de aquellos problemas de salud que generan convulsiones que son refractarias a medicaciones tradicionales. ¿Sí? Pero en general, si lo querés ver desde la industria farma, hay como dos grandes productos, ¿sí? más popularizados a nivel mundial y regulados. Uno que tiene un compuesto químico derivado de cannabis, que es el que ha tenido mejor prensa en los últimos años, que se llama cannabidiol. ¿Sí? Y eso es un producto, como estamos acostumbrados en la industria farmacéutica, un sistema monocomponente que tiene solamente cannabidiol y excipientes en una concentración específica. ¿Sí? Aprobado por la FDA, organismos regulatorios internacionales, y usado ¿para qué? Para epilepsias refractarias. Y después hay otro mundo que puede estar asociado a un medicamento de referencia, se llama Sativex, que es una disposición oromucosal, es un spray para espasticidad en esclerosis múltiple y para dolor. Y ese derivado o ese producto farmacéutico es un producto que tiene dos componentes, entre otros minoritarios, pero los dos componentes, uno es el que ya nombré, cannabidiol, con mejor prensa en los últimos años por efectos terapéuticos, y el famoso THC o tetrahidrocannabinol, ¿sí? O mal famoso, ¿sí? Que tiene las mayores cantidades de restricciones y todos los efectos que tienen que ver con el uso abusivo y demás están asociados a esta sustancia psicotrópica o categorizada a las distintas normativas internacionales como psicotrópico, que es el THC, que hoy se conoce que funcionan muy bien juntos, ¿sí? E inclusive con los otros componentes de la planta. O sea, hoy el cannabis medicinal, la mayoría del uso, sea un uso regulado, normado, con producto certificado, o todo el otro, que es más del 90% de mi perspectiva, y de las estadísticas también, tienen THC. ¿Sí? Tiene tetrahidrocannabinol, ¿por qué? Porque está asociado a dolor. Y generalmente, para ir a combatir algún síntoma vinculado, alguna patología que genere dolor de distinto tipo, parece tener buenos efectos cuando se usan muchos componentes derivados de las plantas de cannabis. ¿Sí? Siempre se nombra a estos dos, que yo nombré, son los mayoritarios, son los que se encuentran más normalmente en las plantas, son los que tienen más información en términos de construcción científica y en términos de desarrollo de materiales, farmacéuticos, etc. Pero lo que es derivados de cannabis informal, que es la mayoría de lo que sucede a nivel mundial y también a nivel nacional, estamos hablando de productos que tienen tetrahidrocannabinol y que tienen cannabidiol en la menor cantidad de las veces este segundo. ¿Sí? Pero me decías que ya hay dos que los dos pueden conjugarse, pueden ejecutar juntos el trabajo, digamos. Sí, hay toda una perspectiva de análisis científico de lo que se llama el efecto séquito o la sinergia en los componentes, donde se han hecho estudios donde se compara cuál es el efecto si uso estos componentes por separado o uno solo, o si uso una mezcla de componentes en alguna formulación. Se ha encontrado que en general hay mejores efectos para control de los síntomas cuando se usan combinados, o se disminuye la cantidad que se necesita de las sustancias, ¿sí? Para disminuir ese síntoma o ese efecto cuando están juntos. ¿Sí? A nivel país, vamos a empezar de ahí para acá, si te parece, vamos viniendo de lo mayor a lo menor. A nivel país, el estudio, el desarrollo, ¿cómo está Argentina, si querés, en perspectiva con otros puntos del mundo o de la región? No sé. Sí. Argentina no fue de hacer punta en la normativa. Había otros países que habían empezado a pensar sus esquemas normativos. Me estoy remontando hace increíblemente ya hace casi 10 años, ¿no? 2016, 2017 es la primera ley nuestra. ¿Sí? Pero el trabajo que se venía haciendo era mucho antes. El trabajo no era tanto antes. ¿Sí? ¿No? Había mucho laburo de acompañamiento de organizaciones civiles, de empezar a tratar de estructurar protocolos de generación de aceites de cannabis. Estoy hablando todo en planos informales, bien en economías de organizaciones civiles. Empezó en el 2017. ¿Sí? Hay pocos investigadores que ya estudiaban antes el cannabis. Fue una cuestión restrictiva y normativa. Y sigue siendo relativamente complejo comprar insumos que tengan que ver con cannabis. ¿Sí? Comprar reactivos. Yo quiero hacer la determinación de alguno de estos cannabinoides que nombramos u otras sustancias propias de la planta de cannabis. Era un moño importar eso, o imposible, o estaba restringido a la comercialización en este país. Estoy hablando de comprar una ampollita para nosotros químicos analíticos de un proveedor de otro lugar del mundo, directamente no se comercializaba en Argentina, estaba prohibido. ¿Sí? Estaba categorizado como psicotrópico, por más que no haya psicotrópicos. Capaz que una vez intenté comprar una serie de las sustancias responsables del aroma de cannabis, que son los terpenos, venían mezclados, ¿sí? Venía un mix, era 1 mililitro,
¿sí? de ese componente, y no lo pudimos ingresar al país, no se pudo comprar porque estaba categorizado para su ingreso como psicotrópico. No había sustancia psicotrópica ahí, simplemente decía que eran terpenos típicos de la planta de cannabis. Una vez que aparecía la palabra nombrada cannabis, era imposible. Los pocos que hicieron algo de investigación antes de que empezaran a existir los marcos normativos, la única que me acuerdo es una investigadora de Bahía Blanca, Susana Pascuaré, que se jubiló hace poquito, que es una referente en la parte bioquímica, que ella ya había empezado a trabajar con sistema endocannabinoide y principios de acción bioquímica, con una estancia en España que había tenido hacía unos años anterior a este 2016-2015. Pero ella venía ya del 2010 aproximadamente, capaz que antes, trabajando en esto, pero había terminado trayendo, como a veces hacemos, que hacemos investigación, rebuscándola como podemos, ¿sí? Trayendo algunos reactivos y algunas cosas en mano, ¿sí? Ella en términos personales desde España, ¿sí? Desde otros lugares donde había hecho instancias personales. Pero no, acá la movida arranca en el plano científico académico, inclusive más acá. 2017 aparece una normativa que intenta contener la presión social, porque la normativa estaba vinculada a la necesidad de acceso al uso de cannabis, y había una fuerte lucha de dos organizaciones civiles, Mamá Cultiva, que es la que más me parece se difundió en aquel momento y sigue vigente, y Cameda, que era Cannabis Medicinal Argentina, la cual yo empecé participando siendo asesor científico de Cameda, y estas dos organizaciones que la lideraban madres, que eran madres de niños con problemas de epilepsia refractaria, eran las que militaban y han golpeado cada una de las puertas del legislativo para ir presionando y generando esa construcción legislativa que llevó a la ley en el 2017, la 27350. Terminan generando no una ley de acceso, sino una ley de investigación científica. Bien. Y esa ley de investigación científica empezó tímidamente a dar lugar a distintos proyectos en aquel momento. No hubo un abrazo desde la comunidad científica frente a esta normativa, no dijo, bueno, esto es una oportunidad, ¿sí? o una necesidad social como para empezar a laburar, sino que lo adoptó la universidad más bien desde el plano extensionista. Digo, la extensión universitaria fue la primera que salió a construir legitimidad y discusiones científico-académicas en el ámbito universitario, y después llegó un poquito más atrasado el mundo más científico, más duro, que también era restrictivo y era necesario, ¿no? Pero había bastantes restricciones en poder empezar a laburar en eso. Es decir, yo investigador con ISET, también pertenezco a este organismo. En el 2016 hemos tenido algunas reuniones en el seno, me acuerdo, de lo que fue la primera red argentina de investigadores en cannabis, la primera RACME, que hoy está anclada en el CONICET, pero en su momento estaba anclada en la Secretaría de Articulación, gobierno de Macri, no era Ministerio de Ciencia, bueno, como ahora. Y en ese momento me acuerdo que Agustín Campero, que estaba en esa secretaría, fue el que reunió a algunos investigadores que andábamos inquietos, o universitarios, sistema del mundo científico, que andábamos inquietos a tratar de generar esta red para ver cómo empezar a construir algo, y nos podíamos sentar en una mesa de esta dimensión en aquel momento. Hoy, cuando se reúne la RACME, somos más de 100, ¿sí? A nivel nacional. Entonces el nivel de evolución en poco tiempo de la cantidad de grupos y de personas laburando, la verdad que ha sido impresionante. Uno piensa el camino, ¿no?, de esas dos organizaciones civiles compuestas por madres, con una necesidad real, sí, y el Estado de alguna manera tendiendo que atender en un terreno, bueno, lo decíamos desde que discutíamos el término a llamarlo, ¿no?, pero un tema polémico que siempre genera un poco de ruido. ¿Ese ruido es por desinformación? Creo que hay mucho de desinformación o mucho de exceso de información no fundada en información científica. Digo, lo que pasa con un montón de normas, ¿sí?, y de discusiones. A veces no se discute con los fundamentos que corresponden, ¿no? Se crean normas en función a veces a creencias. Uno ve cada cosa. Yo he visto hasta no hace mucho, o sea, anexos de la ley de estupefacientes que están mal redactados. O sea, los nombres de las sustancias o cómo están asociadas o cómo se nombran están mal. Estamos hablando de una normativa nacional que está apuntada para combatir el narcotráfico. Vigente y mal. Sí, vigente y mal. Es decir, pero esto, yo nunca lo había visto, me sorprendía. Digo, esto está escrito así, esto está mal. O sea, alguien lo tipió mal, alguien transformó, alguien está jugando con esto o realmente está escrito de esa manera. Estaba mal. ¿Sí? Hay cosas que están mal o van quedando obsoletas, pero también tiene que ver con una
una falta de conocimiento a la hora de legislar muchas cosas. Digo, me parece que hace falta, y también más participación del sistema científico, académico, donde se construye evidencia, donde se construye información. Falta tomar un poco las riendas de eso y saber que podemos incidir en políticas públicas. Digo, acercarse no para decir esto está mal y criticar, sino para co-construir, para pensar, para ponerse a disposición de crear normas que estén fundadas en evidencia y no en creencias o no en preceptos construidos, como es el caso de cannabis y otras drogas que han estado muchos años asociados a una política prohibicionista a nivel mundial que derramó en todas las sociedades o en casi todas las sociedades. Digo, eso tiene que ver con asociado a los prejuicios. Yo crecí creyendo que el consumo de cannabis adulto, abusivo, mal uso, mataba neuronas. Hoy no hay evidencia. Buscar la evidencia donde quieras encontrar que realmente mata neuronas en esos términos, no. Digo, hay muchos problemas de efectos adversos, hay muchos problemas cognitivos que generan un uso abusivo, entre tantas otras cuestiones que no están bien, pero querer asustar con algo que no está fundado en evidencia, como pasa en muchos términos, creo que lleva a desinformar, ¿sí? Pero es un exceso más bien de información tendiente a asustar, más que no tenerla la información. Bueno, ahí entra la academia a cumplir un rol importante por esto que decís de la constitución de la evidencia, digamos, ¿no? Así volvemos a la pregunta que motivó. ¿Qué se ha logrado en estos 10 años casi, entonces, si ponemos como hito el 2017? ¿Qué ha logrado Argentina? Mira, ha logrado ser bastante novedoso la normativa que crea el registro nacional. Esa ley, me corro del científico y lo miro en un plano más integral. Digo, aquella ley que había sido una demanda social legítima por organizaciones y que el Estado no estaba en condiciones de responder a esa demanda de acceso, porque ni siquiera en el ámbito científico-académico estaba la información, ¿no? Yo no te nombré una persona, un investigador en Bahía que sabía algo de cannabis, el resto no entendíamos ni papa, la mayoría, ¿sí? O había pocos que venían de alguna cultura canábica, de algún conocimiento cultural, y por estar trabajando también ligados al mundo científico-académico habían tenido alguna posibilidad de acceso a información o intriga, ¿sí? Pero no había gente que responda. Fueron referentes, Mamá Cultiva y Cameda como organizaciones nacionales, pero recogieron el guante las organizaciones locales más pequeñas, ¿sí? Cosa que no dijimos antes. Las organizaciones civiles, las ONG canábicas, fueron las que recogieron el guante de salir a intentar hacer que esa gente encuentre el acceso teniendo la normativa. Y ahí se empezó a estructurar como una red que terminó generando lo que es de alguna manera el ReproCan. Ahí estuvo el caldo de cultivo del inicio de ReproCan, cuando nos sentamos a charlar, gente del mundo científico, organizaciones civiles que realmente sabían de la planta, no eran los agrónomos, los botánicos, digo, acá era la gente que tenía las manos en la planta hacía 20, 30 años o más, ¿sí? Y son los que terminaron poniendo en diálogo todos esos saberes, ofreciéndolos la mayoría de la gente muy solidariamente, y son los que dieron inicio a los cultivos experimentales y estructurados dentro de los ámbitos científicos. Digo, el primer cultivo de cannabis dentro de una institución pública de la academia fue en La Plata, a la cabeza de Darío Andrinolo. Darío Andrinolo empieza a laburar con plantas de una organización civil, ¿sí? Y empieza asesorado y trabajando codo a codo con los cultivadores y cultivadoras de esa asociación civil. Desde esa génesis, de ese proyecto muy disruptivo, por cierto, de La Plata, que dice, mira, acá hay un tema a laburar, hay una demanda social de este tema, nosotros somos autónomos y vamos a trabajar con la planta de cannabis, y agarraron y pusieron cultivo de planta de cannabis. No buscaron el camino de las burocracias científicas ni académicas, que bueno, de última después pedimos perdón, ¿sí? No hay permiso. Pero avanzamos. Y avanzamos. Y es un proyecto que sigue vigente, que sigue produciendo conocimiento y que está muy conectado. Y así empezó a derramar también en otros proyectos como el nuestro, pero también referentes ahí en Mar del Plata, como habíamos nombrado, Bahía, Rosario fue muy pujante en el inicio, ¿sí? Y después empezó a generar un derrame en distintos nichos por vinculación científica en distintos medios. Empezaron a aparecer algunos congresos específicos de cannabis cuando alguien empezó a hacer algo para mostrar los datos, los resultados y que nos juntemos a charlar. Ahí también fue pionero de La Plata en generar un evento, un encuentro. Pero también hubo un montón de eventos generados por organizaciones civiles, tanto nacionales como locales, ¿no? Que estaban organizados y había una circulación de información muy interesante en esos eventos. Yo me acuerdo 2017 se crea la ley. Yo cuando se promulga la ley estábamos en un congreso en Salta. Yo como asesor científico de Cameda con gente de Chile.
de Fundación de Ciencia para la Cannabis, ¿sí? Que es una fundación de allá, con el compañero Fernando Sepúlveda, que es un bioquímico, y estábamos en un evento, eran súper masivos, porque había mucha necesidad de información. También generaba mucha expectativa, ¿no? También había una cuestión ahí, a ver, ¿cómo mesuramos esto? Porque tampoco es cuestión de generar expectativas si no hay un producto, ¿no? Decir, bueno, genera expectativa, esto te va a calmar el dolor. Bueno, ¿dónde está? No está. No existe, no existía. No existía, ¿sí? O había poco, o los pocos que se podían hacer cargo eran organizaciones civiles que lo hacían desde el anonimato y también desde un plano ilegal, ¿no? Estaban siempre ellos poniéndole el cuerpo a riesgo de transitar un proceso judicial si alguien los enganchaba haciendo eso, ¿no? No estaba regulado. Y hay muchas cosas que siguen sin regular hasta que llegó el programa. Cuando llega el programa ReproCan, el ReproCan me parece que marcó sí un hito, sí, un poco en América Latina. Para mí fue una de las mejores regulaciones posibles para ese momento, ¿sí? Y puede haber mejores, sí, por eso digo posible, ¿no? En ese momento, y así me parece que lo suele también llevar adelante en el análisis Marcelo Morante, que fue quien era el director del programa de cannabis en aquel momento, y cambió el gobierno con Alberto y siguió siendo él el director del programa de cannabis un tiempo. Y se logró ese ReproCan que marcó un cambio, ¿sí? Importante. Venía a poner sobre la mesa y a intentar regular aquello que sucedía en todos lados, ¿sí? Básicamente. Todo el mundo consumía cannabis, todo el mundo, estoy diciendo exagerado, ¿no? Pero el que habían encontrado acceso al cannabis a través de organizaciones, a través de cultivadores, a través de la autoprovisión. Entonces intentaba blanquear eso. Es decir, bueno, hay un consumo de cannabis para una patología, bueno, hay un profesional de la salud, entonces generaba como la asociación. Bueno, hay un profesional de la salud que cree que el cannabis es pertinente para abordar tal síntoma o tal patología. Bueno, que lo diga a través del sistema ReproCan, a través de Mi Argentina, sigue existiendo esto, a través de Mi Argentina un médico se inscribe en ese registro, una vez que en ese momento el Ministerio de Salud, ¿sí? Hoy ya parece que no será el Ministerio de Salud, aprobaba ese profesional, apareció un paciente que decía, bueno, aquel médico me prescribe cannabis y se generaba todo un linkeo en el sistema y generó un certificado. ¿Sí? También podía ser que esta persona no esté en posibilidad de cultivar o autoproveerse, porque no tenía el tiempo, porque no tenía el espacio, porque no tenía la salud para hacerlo. Entonces aparecía como alguien más jugando ahí, además del profesional de la salud y el paciente, que es alguien que produce. Y ese alguien que produce puede ser un cultivador solidario, así se le llamó, o una organización civil. Pero ¿sí? Todo transparentado. Todo transparentado. Digo, hay un certificado en Mi Argentina que establece que vos sos un usuario de cannabis porque tenés una prescripción médica con una fecha eso de vigencia y dice la cantidad de cannabis que podés estar produciendo. ¿Sí? Hay límites establecidos por la norma, pero el médico es el que tenía la última palabra en prescribir qué cantidad podía producir en función de lo que debía dosificar para esa patología. Controversial también. Digo, ¿por qué? Porque en el 2017, ¿cuántos médicos había que sabían cuántas plantas podía tener un paciente? Era medio como era una discusión. Digo, en todo caso, un médico sabe cuánto ibuprofeno 600 me tengo que tomar y cada cuántas horas, ¿no? Porque está dentro de su paradigma de abordaje de la salud. Ahora, ¿cuántas plantas de cannabis sin saber bien la composición química de esa planta, ni cómo se iba a procesar, ni cuál era el producto final? Esa era la discusión que no se podía dar. ¿Por qué? Porque no había información para darla. Digo. Se intentaba entender un problema de salud pública, una demanda, un alivio del dolor. Por eso digo, para mí fue la mejor regulación, porque no se puso finito desde una perspectiva de la industria farmacéutica, sino que realmente atendió a lo que estaba pasando en la realidad. ¿Sí? Y siguió cumpliendo un rol importante la sociedad civil, digamos, ese cultivador solidario, las organizaciones, quien sea. Digo, no entró la industria farmacéutica, que viste que parece un cuco que no entró a copar eso. No. No, porque el cannabis viene al menos hasta ahora a mostrar un paradigma de atención de la salud distinto, digo yo. Para mí no es el cannabis, sino de la manera que viene a impactar en la construcción de los diálogos y de un nuevo paradigma de atención de la salud en el seno de hablar de cannabis, ¿no? Porque el cannabis generalmente como no existe una única formulación para todas las personas, sino que hay muchas cantidades de formulaciones, muchas de ellas o la mayoría no reguladas, no estandarizadas, y tiene más que ver con una fitomedicina, ¿no? Con un abordaje de la salud desde una perspectiva un poco más ancestral o anterior a esta industria farmacéutica. ¿No? Es como una vuelta un poco a repensar cómo abordar la salud, me parece. Viene a hablarnos un poco de eso, toda la perspectiva de abordaje. O sea,
no es muy posible pensar una terapia con cannabis, con lo que implica atendiendo a una persona en 7 minutos y haciendo una orden médica o una receta. Digo, eso también venía a chocar, o vino a chocar en aquel momento con la salud. O sea, había un profesional que tenía que ponerse a charlar con la dinámica de vida social del paciente, cómo abordarlo, cuáles eran las opciones, estar abiertos a probar con un derivado donde había muchas incertezas de que había ahí químicamente. Es bien complejo. Digo, estoy diciendo, venía a imponer una perspectiva de laburo totalmente distinta en una dinámica que estamos acostumbrados, o la mayoría, sobre todo los profesionales de la salud, acostumbrados a otra cosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos una infección y si nos van a dar amoxicilina, que nos van a dar seguramente la misma dosis a vos, a mí, yo que debo pesar 15 kilos más. Digo, hay un abordaje de la salud más estandarizado que tiene que ver también con aquello que es rentable para esta industria farmacéutica. Yo lo que digo, mi mirada es que la industria farmacéutica nunca va a venir a fagocitarse el mundo del cannabis, tal como se ha construido en red ese abordaje de la salud, pero no sería rentable. Tendría que empezar a pensar en un montón de formulaciones distintas para casos distintos. No existe. La industria farmacéutica generó cannabidiol imitando lo que aprobó la FDA. Eso lo hizo al toque en Argentina. ¿Sí? Vos vas a la farmacia y hay, de mínimas te vas a encontrar con 2 o 3 productos. Claro. Todos iguales. Todos son cannabidiol 100 miligramos por mililitro. Primero que llegó fue Combupidiol, laboratorio que importó en Argentina cannabidiol puro, calidad farmacéutica, ingrediente farmacéutico activo, y generó una formulación diluyéndolo. ¿Sí? Generó como un extracto, un derivado, un aceite de cannabis, pero es CBD, ¿sí? No es de cannabis. Usaron los artilugios marketineros y pusieron una hoja de cannabis, un par de cosas así como lo han hecho otros de la cosmética o desde la analgesia, algunas pomadas que conocemos, pero tiene cannabidiol. Pero está lejos de eso que un tratamiento serio de uso de cannabis indica, digamos. No sé si lo categorizaría como serio, sino como real. O real. Bueno. O sea, lo que pasa culturalmente, que es lo real, no es ese cannabis CBD o cannabidiol 100 miligramos por mililitro que está en la farmacia. Digo, podríamos hacer un recorrido por la farmacia y preguntarles cuántos vendieron en 6, 7 años. Además es un producto que el precio es altísimo. Estamos hablando de 30 mililitros, el más barato debe estar 200 lucas. Digo, por ahí me estoy yendo un poco más arriba, 160, creo que vimos el más barato. El primero que salió, el Combupidiol, es mucho más caro. Digo, no es un producto de acceso a combatir. El otro más real sí, es más económico. Y el que sucede en real no está regulado, entonces no hay un precio. Y ahí se generan un montón de conflictos y cuestiones que van sucediendo, ¿no? Ese otro, lo que sucede realmente es ¿dónde consigo cannabis? Bueno, y tal que conozco, el primo de la tía consiguió que tenía aquel flaco, ¿sí? O aquella persona o aquella organización civil. Digo, pero no hay una regulación de formulación de producto. ¿Sí? Lo único que está permitido por ReproCan es la autoprovisión. Yo tengo mi planta, yo la cultivo, yo hago la extracción, yo formulo, yo lo consumo. ¿Sí? O lo haces vos si sos cultivador para mi ReproCan. Solidario, digamos. Solidario. Vos cultivás la planta, ponés el espacio, el saber, y yo lo consumo. No estamos teniendo un título de eso. No sabemos cuánto tiene de los componentes de cannabis. Salvo que te acerques a algún lugar académico. Nosotros empezamos de ese lugar. Nosotros empezamos haciendo análisis de cannabis. Nuestra primera llegada más técnica fue decir, bueno, ahí tenemos 2 cromatógrafos instalados. ¿Cuánto sale un cromatógrafo? $60.000, el más barato. Están instalados en la universidad pública. Están instalados para pensar en propuestas que tengan que ver con una demanda territorial. Al menos eso nos gusta escribir siempre, o poner en los discursos. Digo, podemos atender. Digo, analicemos el cannabis, o empecemos a dar la discusión en ese sentido, ya desde el vamos sabiendo que no íbamos a poder atender a la individualidad de toda la gente, siquiera que de Olavarría consume cannabis. No nos daría ni el presupuesto que tenemos, ni el tiempo, ni los recursos humanos para analizar individualmente toda la gente que consume cannabis en Olavarría, pero sabíamos que poníamos sobre la mesa una discusión que era necesaria para empezar a legitimar y construir y pensar qué estaba pasando con esto que pasaba en las sombras, ¿no? Y que había gente que iba presa por cannabis y que la enganchaban con 2 aceites de cannabis y generaba una causa judicial. Digo, empezaba a construir una red un poco más amplia en ese sentido. ¿Sí? Así medio iniciamos, después derivó en un proyecto de extensión y hoy en un proyecto de investigación ya conformado, como en otros lugares.
Y hoy la mayoría de los grupos de aquel momento referenciales han avanzado en ese sentido. Digo, han migrado su línea, yo lo he hecho, digo, como investigador responsable, si se quiere, en mi línea, o sea, laburé 15 años en alguna línea, y cuando encontré este nicho, este lugar, me cambió la vida, digo, no porque sea el cannabis, porque cambió mi perspectiva de hacia dónde laburo, con quiénes, cómo, digo, vino a cambiar todo. Lo mencionaste a la pasada, hoy el uso está masificado, digamos, no se temen. No hay temor a usar. No, hay algunos, sigue habiendo temores, restricciones y miradas restrictivas de algunas sociedades profesionales. En general, la gente no tiene temor. Sigue existiendo el temor al cannabis como tal, como planta, como consumir vía inhalada cannabis, digo, porque está asociado a fumar un porro, digo, por supuesto. Pero el uso en algún derivado canábico, tipo un aceite de cannabis, una formulación, creo que ya tiene un recorrido en la sociedad donde ya no existen esos miedos. No llegó Reprocan o se masificó o se divulgó mucho y empezamos a ver zombies o ver caer gente con efectos adversos irreversibles por el mundo canábico. No sucedió en ningún lado, no está sucediendo. Y empezó a naturalizarse un poco más el uso de cannabis. Y empezó también a ser un problema para mí. No quiero abrir mil ventanas, pero también empezó a ser un problema con algunas generaciones jóvenes, ¿no? Porque cuando empezó a aparecer esto de cannabis fuertemente en los últimos 10 años, empezó a pensarse que era muy saludable también fumar cannabis. Digo, como que no hay restricciones, y esto es algo terapéutico, ¿no? O sea, esto es algo para uso medicinal. Terapéutico, digo, no fumo más tabaco, pero me fumo 2 porros. Digo, no, fumar cualquier cosa tiene efectos adversos porque tiene que ver con los productos de la combustión. Fumás un choclo, tabaco, cannabis, ¿sí? El cannabis además le agrega los problemas del efecto psicotrópico, que en un uso abusivo, constante, no medido, o no adulto, como querramos llamarlo, tiene efectos adversos que tienen que ver con lo cognitivo, reversibles. En general la evidencia dice reversible cuando te desintoxicás, pero en una edad joven es un problema generar una dependencia en una psiquis, ¿sí? Antes de la adultez, antes de un cerebro desarrollado, ir o tener un consumo de algún psicotrópico no está recomendado nunca, ni por los que laburamos en cannabis, ni por los que no laburamos en cannabis. Entonces, bueno, eso también a veces hace ruido y hay que hablarlo. Bueno, pero está bueno que lo plantees como que fue un problema para vos, investigador, y dejar diferenciado que no es lo mismo el fumarse el porro, llamémoslo de esa manera, de manera abusiva, respecto del uso del cannabis en cuestiones terapéuticas. No, digamos. Por supuesto. Yo digo, siempre el uso de sustancias es una cuestión de equilibrio y de dosis. Siempre digo la misma pelotudez hace 10 años. Hace el agua en exceso ahoga. Todas las sustancias tienen sus curvas de toxicidad. Digo, el cannabis se usa también inhalado. Como la combustión nunca es recomendada por los gases de combustión, insisto, de cualquier cosa. Pero hoy, hace años, el ROFO, el Instituto Oncológico en Buenos Aires, tiene 2 o 3 vaporizadores a disposición. Eso vaporiza. Eso ¿es una combustión? No. Calienta la hierba o un extracto concentrado, se liberan los principios activos a la fase gaseosa y lo inhalás, ¿sí? Y se usa también como una forma de dosificación. ¿Por qué? Porque la vía inhalada es la vía de acceso más rápida, ¿sí? ¿Cómo más rápido puedo tener efectos en un momento de crisis de dolor en un enfermo oncológico que ya está en una instancia paliativa? En una inhalación. ¿Sí? Vía aérea, o sea, o vas directamente al torrente sanguíneo, vía venosa, o la forma más rápida en que se absorbe es vía inhalada. También una vía ocular, una vía nasal, pero la más fácil, la más práctica es la inhalada. Entonces tienen vaporizadores para crisis, ¿sí? No estoy diciendo, tampoco estoy demonizando la inhalada, por eso quiero aclararlo. No es cannabis igual solamente aceite de cannabis y vía oral, ¿sí? O oromucosal, sino la vía inhalada también es una estrategia. El problema es la dosis, la regulación y un profesional de la salud entendiendo que esto es una terapia más posible para llevar adelante digamos alguna patología. Sí, como en el caso del cáncer había otros paliativos antes, digo, cualquiera que ha tenido un familiar con ese padecimiento sabe que, por ejemplo, la morfina llegaba a cumplir un rol fundamental en la última etapa del paciente. Digamos, ¿no? Ahí es donde empieza a laburar el ROFO, en realidad, porque empieza a querer, la morfina genera muchísima dependencia. Una vez que alguien inicia los tratamientos con morfina, también suele ser complicado, si tiene la suerte que tiene que dejarlo, poder dejarlo. Entonces, empezaron a usar el cannabis como complementario a la morfina.
Y empezaron a notar que podían reducir las dosis de morfina complementando con cannabis, con efectos adversos y dependencia mucho menores en el caso que cannabis comparativamente con la morfina. Ese laburo lo hicieron gente de paliativos del Rofo con un grupo de investigadores de La Plata, ¿sí? Y también a nivel internacional se ha elaborado bastante, pero todas esas cosas fueron las que fueron sucediendo con el cannabis, y no es solamente aceite, eso que estoy diciendo, es cannabis. ¿Sí? Es cannabis. Distintas formas de administración, nunca recomendada como primera opción la combustión, ni como segunda, pero hay distintas formas. ¿Sí? Y cuando decís que te apareció el problema, digamos, de la contradicción, no sé si usaste esa palabra. Sí. ¿Qué estrategia te tejiste o qué intentaste para superarla? Viste que cuando uno se encuentra con una contradicción, trata de saltarla, buscarla. Mira, siempre estuvimos, y creo que yo particularmente, muy abierto a charlar de cannabis en todos los ámbitos, y empezó a suceder en algún momento que también había una demanda de las escuelas, ¿sí? Escuelas secundarias, escuelas de educación médica, de media, sobre todo secundarias, y ahí me di cuenta que el laburo no teníamos que dejarlo, teníamos que iniciarlo más que no dejarlo, no lo veníamos haciendo. Gastón, ¿alguna charla en la escuela para hablar de cannabis para uso medicinal? Sí, a todas. ¿Sí? Inclusive tenemos recurrentemente, no es masivo, pero visitas a nuestro espacio de cultivo, en la facultad, para hablar de la temática, para hablar de qué se hace, pero estos temas salen enseguida. No demonizamos, no vamos a demonizar sustancias, porque nuestra perspectiva ideológica, nuestro paradigma de abordaje no es demonizar, y es entender que hay un mundo con drogas, y la mirada nuestra es reducir daños, ¿sí? Y prevenir, pero entender que el mundo es con drogas, ¿sí? En ese sentido, pero no generar esto que parecía que en algunos lugares estaba empezando a pasar por estadísticas, por entrevistas, que decir, bueno, como empezaron todo el mundo a decir que el cannabis es terapéutico, listo, liberado el uso de porro, ¿viste? Por doquier, ¿no? ¿Sí? Ahí también hay que ponerle el cuerpo, y lo hacemos cuando podemos, y cada vez que nos invitan o la generamos a las jornadas para poder charlar de esto, sobre todo con los jóvenes, porque la incidencia mayor suele estar en el consumo en el consumo antes de que tengamos un desarrollo cognitivo y un cerebro desarrollado importante. No quiere decir que después sí podemos abusar todo lo que querramos, ¿no? Estoy diciendo, problemas más graves están en esas juventudes que se recuestan generalmente en alguna cuestión prohibida. Y al cannabis es la droga más usada en el mundo, ¿sí? O el psicotrópico más usado en el mundo. Y el espacio de autocultivo, de ingeniería, el espacio de cultivo, hoy por hoy, ¿qué rol cumple y qué se hace desde ahí? Bien, eso tiene como... Se hacen un montón de cosas, pero tiene como, si se quiere, podemos clasificar dos abordajes. Uno es netamente científico. Hoy en el grupo de cannabis somos 7 personas, ¿sí? Que laburamos exclusivamente investigando en la temática cannabis, de distintas perspectivas, porque el grupo fue creciendo, y de los 7 ninguno coincidimos en la carrera de grado que hicimos. ¿Sí? Hay ingeniería química, ingeniería en alimentos, biotecnóloga y agrónoma, ingeniero agrónomo, biólogo, diseñador industrial. ¿Sí? Y yo, que soy de grado profesor en física y química, pues hice el doctorado en química. Creo haber nombrado a los 7, ojalá haya sido. Sí, nombraste 7, pero digamos, somos todos distintos. Entonces, en el cultivo se desarrollan estrategias, digamos, o se abordan cómo afectan distintas variables en el cultivo sobre estos metabolitos de la planta de cannabis, estos cannabinoides, y cómo cambia su composición o cómo cambia su perfil químico en función de estas distintas variables de cultivo que llevamos adelante, siendo así muy general. Y es un laburo netamente científico, ¿sí? Eso va a estar asociado a la tesis doctoral del agrónomo, por ejemplo, que está haciendo su tesis ahí. Y ahí suceden un montón de cosas en términos bien técnicos y cientificistas. Elaboramos en varias aristas. Y por otro lado, si queremos, dijimos siempre, nunca nos olvidemos como grupo de laburo, sigamos construyendo en términos sociales, y acordándonos que sigue habiendo una demanda no satisfecha. Entonces, la otra arista tiene que ver con que aquellas plantas que en los momentos de multiplicación no ingresan en algún ensayo experimental nuestro, las donamos. ¿A quiénes? A gente que tiene ReproCam vigente. ¿Sí? Quienes tienen ReproCam vigente, el ReproCam no dijo nada cuando se creó cuál era la trazabilidad de dónde salía el material vegetal. Te decía, podés cultivar hasta cierta cantidad de plantas, hasta 9, podés tener florando en el patio como máximo, como autocultivador, conseguilas. ¿Sí? No, o sea, no había nada, había un nicho ahí, nada. O sea, ¿por qué? Porque
porque no había regulación nacional para las plantas de cannabis. En simultáneo empezó el Instituto Nacional de la Semilla a registrar genéticas de cannabis, pero no había en ese momento. Entonces era la cannabis que se reconocía que había como un reconocimiento de un germoplasma nacional, y decía, bueno, usalo. Bueno, nosotros no desde el 2021, sino el 2023 creo que es, tuvimos una comunicación del Consejo Deliberante. Esto se discutió en el seno de la mesa del Consejo Deliberante, la mesa de cannabis, en el Consejo Académico de la Facultad, y se decidió, ¿sí?, formalmente la donación de plantines o de esquejes a quienes solicitan que tengan ReproCam vigente, que es el requisito, ¿sí? Y ahí la facultad entra a ser la cultivadora solidaria, digamos, dentro del sistema. No está formalizado dentro del sistema, ¿sí?, porque no somos una pestaña más ni Argentina ni en el ReproCam. Pero aparecemos formalmente, ¿sí?, reconociendo la problemática, y bajo el paraguas de la autonomía universitaria, ¿sí?, se lleva adelante la cesión de las plantas. La cesión de las plantas. Pero sí con ReproCam vigente. ReproCam vigente es... el único marco normativo que te autoriza a tener cannabis es ese. ¿Sí? Nosotros, como tal, debemos respetar esos marcos normativos. Entonces, con ReproCam vigente donamos. Si no hay ReproCam vigente, no hay posibilidad de que salga una planta de la facultad. El ReproCam vigente o el ReproCam menguó el perfil punitivista, la búsqueda de la planta hasta abajo de las camas que suele hacer la justicia y demás. Mira, se hizo un laburo bastante importante, esta red de cannabis que te nombré, de investigadores, y no solamente investigadores, una red amplia de CONICET, también generó distintas comisiones de laburo. Una tuvo que ver con el plano social y de comunicación, y se empezó a atender bastante algunas cuestiones que tenían que ver, cómo se están tratando las noticias del cannabis, incautar 2 plantas de cannabis, te hace un narcotraficante, te inicia una causa automáticamente por narcotráfico. Eso pasaba al menos en la difusión de las noticias, y se elaboró bastante. Porque también recogieron el guante del Colegio de Abogados. Me acuerdo un momento elaboramos mucho con el Colegio de Abogados de Azul, porque estábamos trabajando en articulación con Derecho, con la facultad nuestra de Derecho, y empezó a deconstruirse un poco bastante, ¿sí?, esa mirada bien punitivista del cannabis. No dejó de existir, porque sigue habiendo, en cualquier jornada que nos encontramos, se arman, siguen apareciendo los carteles de basta de presos por plantar. Que es una consigna que le atraviesa siempre a la gente que ha estado en organizaciones civiles del cannabis. Creo que ha menguado bastante, no se ha resuelto, sigue habiendo una mirada prohibicionista, sigue habiendo una mirada punitivista que tiene que ponerse sobre la mesa todo el tiempo. ¿Y cuál sería la forma de revertirla? O hacerla desaparecer, si fuese... Acá hay una decisión política que nadie tomó todavía, es desclasificar a la planta de cannabis de la lista de psicotrópicos. Está a la altura de cualquier otra droga de uso abusivo que no tiene efectos terapéuticos. ¿Sí? Reclasificar eso es el desafío. Uruguay hizo punta, Canadá siguió en América, algunos estados de Estados Unidos. Hay que pensar en una regulación, no en algo punitivista. Ese punitivismo, ese prohibicionismo no ha llevado a reducir los usos. No es que de golpe el cannabis dejó de ser la droga más consumida en el mundo, sigue siendo. ¿Sí? Y empezó y lo que sí genera, que lo hablan mucho los defensores oficiales, que hemos compartido muchas mesas de discusión, genera un gran costo para el Estado innecesario. Las causas de tenencia simple está bastante acordado que quedan en un cajón. O sea, inician una causa en la persona, no hay ninguna intervención en términos de preocuparse o ocuparse por la salud de esa persona, iniciar la causa, meterla en un cajón, y está bastante acordado que no progresa hacia ningún lado. ¿Sí? Entonces, realmente rediscutir marcos normativos serios en función también de lo que va sucediendo y jurisprudencia que se va sentando es el desafío central. Me parece que... Pero vos decís debería tener una regulación propia. Hay que rediscutir la ley de droga, está viejísima, básicamente. El cannabis no debería estar clasificado tal como está clasificado al nivel de cualquier otra droga. ¿Lo decís con evidencia científica? Sí, seguro de que hay que discutir una ley de drogas. Hace rato que se está charlando esto. En algún momento se pensó que la discusión del cannabis legislativa que se había dado fuerte 2016, 2017, y después con la ley de producción, que no hablamos nada, ¿no? Después vino una ley de producción de cannabis en el país, con una agencia regulatoria que funcionó muy poco y está intervenida. Pero lo que seguía, en la perspectiva de algunos, en aquel momento era, bueno, lo que sigue
ahora que ya pudimos charlar de cannabis bastante abiertamente y pudimos resolver cosas y pusimos evidencia sobre la mesa, charlemos una ley de estupefacientes contemporánea, ¿sí? Que no tenga 50 años, ¿sí? como la que tiene hoy. Decisión política que nunca llegó. Uh-huh. ¿Sí? Que excede a un sector. Por supuesto. Esto es un acuerdo integral, obvio. Uh-huh. Sí, sí. Y con muchos intereses de por medio. Sí, o sea, el prohibicionismo o la no regulación no lleva a que no exista, lleva a que alguien más se agarre el mercado de eso, de alguna manera, y no es el Estado que está regulando ni fiscalizando. Lo que parece a veces una discusión muy del sentido común, pero el Estado regulando todo eso haría mercados mucho más seguros también. Totalmente, para reducir daños, para reducir riesgos, ¿sí? Eso es una mirada, también como hay una mirada en cómo se inician los usos problemáticos o cómo se acceden a otro tipo de sustancias, también hay una mirada que me excede a mí como químico, que lo escucho y lo reproduzco de gente que me ha seducido en su forma de mirar las políticas de drogas o de mirar la mirada de los consumos. Pero, en un Estado ausente es la generación de un comercio ilegal. ¿Sí? El Estado ausente genera un mercado paralelo irregular. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí hay un montón de intereses dando vuelta que también harán sus lobbies, supongo. Tendrá que ver también con eso. Como todo. Obvio. ¿Tenés más o menos un número de usuarios en Olavarría o gente dentro del registro? Más o menos. O si ha ido en aumento, alguna variable. No, a ver, en un momento lo que ha habido en disminución es la demanda de información, porque se han generado esta situación de que esos mecanismos de producción o de acceso al producto se han ido formalizando, o no se han formalizado, no son formales, son informales, pero se han ido asentando en la ciudad. Eso ha generado menor demanda. No nos llaman para comprarnos cannabis cada rato como pasaba antes. No vendemos cannabis, nunca generamos ningún producto para la salud, para uso humano, pero estaba en el imaginario. Entonces llamamos ingeniería que vende. Sí, ha ido hasta gente con una receta de un podólogo para hacer masaje en los pies, para comprar cannabis, cosa que jamás sucedió en la facultad, la provisión de cannabis, excepto la donación de esquejes. ¿Sí? Pero yo creo que en un momento analizamos... hay un trabajo que escribimos en articulación con la Facultad de Ciencias de la Salud, con estudiantes, que hicieron el laburo de analizar las historias clínicas de María Auxiliadora, de Enrique Vintana en particular, y en ese momento había unos 180 pacientes. Te estoy hablando de pacientes. Vos me preguntaste por ReproCan, yo te estoy esquivando, ¿no? ReproCan no hay un número, porque no es oficial ni abierto, obviamente, ese registro. Bien. Pero hay mucha gente. Lo que hay pocos son profesionales a nivel local que generen. No te vayas de lo de María Auxiliadora. Sí. 180 pacientes más o menos. Estoy hablando de año. Está bien, el año. En el momento ese. Sí, en ese momento. Es un estudio observacional que hicimos, un estudio de percepción de uso de cannabis, que se publicó en una revista de la Red de Salud de la Universidad de La Matanza. Y se entrevistaron unos 80 pacientes de la ciudad de Olavarría para analizar la percepción de uso del cannabis bajo seguimiento médico en María Auxiliadora. Y en ese momento, del total de pacientes que había, se entrevistaron 80, y me acuerdo que era más o menos el doble. Sí. Bien. O sea, hay como un uso, digamos, está claro eso. Sí. Porque además estamos hablando de las historias clínicas, pero no de todo lo que puede estar hoy usándose, digamos. No, es mucho más masivo. ¿Sí? La verdad que es muy masivo y en algunos casos se está pensando, creo que se piensa como un uso como una especie de suplemento dietario. Yo qué sé, a gente que ha dicho, compré esto en la dietética, y no eran almendras, yo qué sé, no eran. Era un aceite de cannabis también. Por supuesto, con una linda cajita, pero linda cajita nomás. Es tan informal como un aceite de cannabis o un derivado canábico que produce cualquiera que tiene una planta o que consiguió flores de cannabis. Es igual de informal con una linda cajita. Sí, exactamente. Hablábamos de los médicos y preparando la nota me decías que en Olavarría había una irrupción de nuevos profesionales ¿cómo es o al menos cómo intentan vincularse cuando se debate el tema con los profesionales de la salud? La última vinculación que tuvimos derivó de una demanda por parte de ellos, lo cual no había sucedido nunca. Ya pasó hace 2 añitos más o menos, pero a raíz de eso construimos una capacitación que se dio el año pasado. Siempre se ha insistido con intentar llegar a esos profesionales
de la salud, porque son los protagonistas, digo, cuando hay una necesidad de salud deberían ser ellos los que deben atender, informarse, capacitarse y entender que es una otra terapia. Entonces siempre nosotros hemos estado pujando por intentar ver cómo acercarnos, generar jornadas y demás. Esta última, una demanda, no me acuerdo el año, habrá sido 2022 creo, sí, cuando yo volví en estancia, de la residencia de médicos generalistas de la ciudad, que se encontraban con que veían una perspectiva de acompañamiento, un montón de síntomas súper interesantes, que encontraban evidencia al respecto, pero que les faltaban herramientas, ¿sí? Lo que sí, no está en las currículas en general, todavía no está de las carreras de medicina, el cannabis como una estrategia. En algunas sí ya, por suerte, o como cursos anexos u optativos, pero sigue estando en la parte de usos problemáticos, no en las cuestiones de terapia para combatir el dolor, ¿sí? Como la ley penal. Exactamente. Entonces, ellos reclamaban, necesitamos que nos capaciten, ¿cómo hacemos? Vamos a construir una capacitación hacia el seno de la residencia de médicos generalistas, y así sucedió. Y terminamos armando una capacitación en articulación con el área de salud municipal. Esto no fue el año pasado, a mí se me pasan los años muy rápido últimamente. Esto fue 2024, ¿sí? Y se hizo esa capacitación donde participaron estos demandantes, médicos generalistas, pero se llamaron otras residencias, profesionales de la salud, promotores de la salud y enfermeros también, ¿sí? Y participaron con un foco fuerte en salud pública, ¿sí? Entonces participaron bastante y hubo una instancia de capacitación con agentes externos, lo hicimos en el marco de nuestro proyecto de extensión, pero en vinculación con el Consejo de Salud, y generó varias personas que hoy ya tienen capacitación en Olavarría, varios profesionales que ya tienen capacitación en Olavarría, y por suerte algunos han transitado la inscripción en ReproCan con ese certificado y se lo han aprobado. O sea, esa capacitación sirve para inscribirse como profesionales en el registro ReproCan para prescribir cannabis. Porque esa es una disposición que cambió hace un añito y medio, que le requerían al profesional de la salud que prescriba cannabis que tenga una capacitación en cannabis. Explícitamente la primera disposición decía una diplomatura o una maestría. Maestrías no existen en el país de cannabis, difícil que la tengan. Y diplomaturas había varias, pero más de corte extensionista, ¿sí? Entonces no se sabía bien cuál era la letra chiquita de qué se estaba pidiendo. Hubo cierta, discusión ahí una vez que salió esa disposición y lo cambiaron. El siguiente cambio en la normativa de ReproCan o de disposición ReproCan fue que tengan una capacitación, o sea, borraron diplomatura, maestría y la capacitación, y esta capacitación es la que se dictó acá y sirve para ReproCan, pero bueno, hay pocos médicos que prescriben todavía acá, pero también porque hay una falta de un producto regulado, estandarizado, o de una red de producción local soberana y que atienda esto. Digo, todavía no hay nadie de nosotros que levante esa bandera, que hayamos generado la red suficientemente con la fortaleza para decir, hey, vamos a producir localmente para gente que lo necesita. Digo, hay profesionales que conocen del tema, que prescriben, que hacen seguimientos. Está la necesidad, están las capacidades para generar un producto, la verdad que con todos los controles de calidad necesarios para poder abastecer eso. Bueno, esa patita falta, ¿sí? Se está avanzando, venimos laburando hace un tiempo. Pero bueno, ahí vamos. O sea, hoy en Olavarría estaría faltando esa parte, digamos, la parte decisión. La decisión de decir ahí avancemos en generar un producto para abastecer a esta demanda local. ¿Y la decisión de quién sería? Yo creo que es de todos un poco, digo. Nosotros somos los insistidores con esto. A veces insistimos más, a veces menos, pero sabemos que eso habría que ponerle el cuerpo un montón, entonces es necesario armar un equipo que integre salud pública, que haya un diálogo con salud privada, digo, en pensar integralmente la salud de la ciudad o aquellos tratamientos con cannabis de la ciudad. Yo creo que hay que empezar por algún ensayo que esté asociado a construir evidencia, por ejemplo, y ahí sí venimos laburando con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que también tiene un área de cannabis específica, un grupo laburando en eso. Entonces se está pensando desde el año pasado una propuesta de hacer un primer ensayo clínico, o sea, generar un producto no masivo, no para uso, sino para cierta cantidad de gente que esté siendo atendida bajo salud pública, por ejemplo, siendo atendida para dolor. Entonces, generar un recorte poblacional y hacer un estudio de efecto de ese producto a nivel local. Eso se está pensando. ¿Y qué productos se pueden...? Creo que pasó por arriba, pero vamos a detallarlos. ¿Qué productos se pueden presentar para que el cannabis llegue a atender un síntoma, digamos?
¿De qué tipo de productos estamos hablando? Estamos hablando de una formulación como la que conocemos en la informalidad. Digo, es un extracto de cannabis, es un concentrado que deriva de las flores de cannabis que se disuelve en algún medio oleoso. Lo que más se usa es aceite de oliva en la informalidad. Ahora, puede haber otro vehículo que se usa en la industria farmacéutica. Hay productos en la farmacia que creo que tienen aceite de sésamo. ¿Sí? Tiene que ser un aceite suficientemente estable para que eso dure un tiempo ahí disuelto. ¿Sí? Pero es un producto, no hay un desafío tecnológico muy grande en esto. Digo, hay un procesamiento, tiramos las etapas de producción de aceite de cannabis. Digo, tenemos la flor, una vez que la flor está seca, ¿sí? Que es un proceso, se cosecha, se deja 10 días en un lugar fresco, seco. ¿Sí? Una vez que tenemos esa flor de cannabis, una de las recetas suele ser se suspende en alcohol o se llena un frasco con alcohol, se llena del mismo. Alguna gente lo deja pocos minutos, lo filtra y tiene una tintura madre, o sea, alcohol que disolvió componentes del cannabis y después elimina el alcohol. Mucha gente lo hace con una arrocera eléctrica. ¿Sí? Si hay una llama ahí, hay riesgo de combustión con los vapores del alcohol, entonces suele ser eléctrica la evaporación y queda como una resina bien oleosa una vez que se evaporó todo el alcohol. Esa resina oleosa se redisuelve en algún medio aceitoso, ¿sí? Lipídico, diríamos los químicos, y lo que más se usa es aceite de oliva porque es bastante noble en términos de que dura más en el tiempo. Un aceite de girasol se degrada más rápido, se enrancia más rápido, un aceite de oliva es más estable. Un girasol de alto leico andaría bien, un sésamo anda bárbaro. El tema es que no se te degrade el aceite, no es que tenga algún efecto sobre el cannabis. Digo, no hay un gran desafío industrial ahí en la cosa. Sí en la producción de flores estandarizadas, reguladas y reproducibles. Sí que el material vegetal de origen esté cuidado, ¿sí? Y sea siempre el mismo. No haya agroquímicos, porque todo migra a esa flor, ¿sí? O sea, digamos, hay un laburo, si se quiere, biotecnológico interesante en mantener la identidad de las flores que uno tiene en los distintos lotes. Eso sí hay un desafío, por supuesto, que es lo que laburamos nosotros, de alguna manera, pero no es algo nuevo que viene a irrumpir el cannabis. Son las históricas tinturas madres que estaban en las farmacopeas desde 1880. Las tinturas de cannabis existían. Se tomaban en la Edad Media para dolores menstruales, ¿sí? Y hay datos de arqueología de civilizaciones antes de Cristo, de uso de cannabis. Parecería para rituales espirituales, pero también para efectos benéficos sobre la salud. Digo, no descubrimos el cannabis ahora, estamos simplemente tratando de dar alguna explicación a varios miles de años de usos ancestrales, o cientos de años de usos ancestrales. Pero de un producto que existió siempre. Siempre. El prohibicionismo terminó restringiendo, las tinturas de cannabis dejaron de existir en las bitácoras de esa farmacia de la antigüedad, ¿sí? No tan antiguo, mediados del 1900, por ahí aparece el prohibicionismo fuerte, pero antes existían, ¿sí? Antes ya había productos derivados que tenían que ver con la fitoterapia. Después viene la industria farmacéutica a modernizar ese mundo y a pensar en compuestos más bien monocomponentes, ¿no? o formulaciones monocomponentes más que estos productos así como multicomponentes. Vuelvo a algo que quedó pendiente ahí. Faltó, dijimos, llegamos al ReproCam y faltaba la otra parte que era la producción, dijiste. Sí. A ver, ¿qué es hasta dónde se pudo llegar y qué es lo que falta en ese sentido? Esa ley es la 27669 y se promulgó hacia el 2020, me parece, no tengo la fecha ahora en la cabeza, pero bueno, se promulgó la ley medio con el último tramo del gobierno de Alberto, o sea, un poco más acá, bastante más acá, o el último año y medio, una cosa así. O sea, esa ley lo que intentaba hacer era regular todo lo que era producción de cannabis. ¿Sí? Producción de cannabis, contenido dentro de lo que era el uso en salud, pero también toda la otra línea de cáñamo, que es otro mundo. Para mí el mundo de productivo, de la rentabilidad del cannabis está en el cáñamo, desde mi perspectiva. El cáñamo como para fibra textil y para semillas de cáñamo como un aceite más de otra oleaginosa. Digo, ahí no hay fitocannabinoides, cannabinoides, ¿sí? Puede pensarse la producción de cannabidiol de uno de los cannabinoides en ese cáñamo, pero el mundo del ingreso de divisas, de la venta, de la producción de cáñamo, venía de ese cáñamo. Bueno, y esta ley de producción venía a contener toda la producción de cannabis. Aquel para uso medicinal o a regular, ¿no? Intentar contener todas las regulaciones para eso. En ese ámbito se llegó a crear la agencia regulatoria, la ARICAME. Esa agencia
regulatoria funcionó unos meses, desde mi perspectiva, un poco a los tumbos, bueno, eran los primeros pasos, y no se llegó a mucho, ¿sí? Y se disolvió, porque con el cambio de gobierno se presentaban las renuncias, porque eran cargos políticos, se intervino la ARICAME, que sigue intervenida, y entiendo que en el último tiempo, ahí estoy medio out con la actualización de la info, se siguieron dando algunas licencias, porque el esquema de producción era a través de licencias, eso se había definido, ¿sí? Las licencias podían ser para producción de cáñamo o para producción de cannabis con psicotrópicos, ¿sí? Con lo cual los requisitos en términos de seguridad y demás mucho más importantes que hacer una producción masiva a campo de cáñamo, ¿sí? Se dieron unas licencias, en aquel momento se generó bastante conflicto porque las pocas licencias que se dieron, bastante estrepitosamente, así como inmediatamente antes de las elecciones, una cosa así, fueron poquitas, no me acuerdo el número, pero estamos hablando de unidades de licencias que se otorgaron para algunas empresas grandes que estaban ya proyectándose como productoras de cannabis en el país, comparables, si se quiere, a Jujuy, ¿no? Jujuy, empresa de base pública privada que generó, que sigue estando, te iba a preguntar respecto a la experiencia de Jujuy. Inició sus trayectos como una empresa con capitales extranjeros y después se retiró de capital extranjero y quedó todo para una empresa pública. No sé cuál es el escenario hoy, pero era un recambio de la producción tabacalera hacia el cannabis. Absorbía parte del deterioro que estaba transitando la reducción del tabaco y venía por el cannabis. Entonces se habían cultivado muchas hectáreas, habían hecho un gran desarrollo tecnológico y sigue estando vigente y sigue funcionando, ¿sí? Pero bueno, se dieron algunas licencias, entre ellas, entiendo, para ese sector o para esa empresa, y medio como que no pasó más nada hasta el año pasado, que empezaron a aparecer algunas licencias para cáñamo nuevamente, ¿sí? Pero hay poca discusión, ¿sí? O sea, está todo medio como que antes fluía más. Yo no laburo en cáñamo, no soy especialista, es más territorio bien agronómico, pero había más difusión de la información de las empresas que estaban desarrollando experiencias en vinculación con el INTA en distintos lugares. Yo qué sé, Ascasubi, por acordarme alguno, tenía un proyecto de vinculación con el INTA y una empresa privada que estaban generando o analizando la adaptación agronómica de distintas genéticas de cáñamo a distintos climas y regiones de Argentina. Era un estudio grosso, en términos federales digo, porque se habían vinculado con distintos territorios a ver dónde mejor o qué mejor rinde o dónde generar mejor rindex el cáñamo para producir fibra, semilla y fibra-semilla. Ese era el foco de análisis de ellos. Yo sé que hay licencias vigentes y hay muchas genéticas de cannabis inscriptas en el Instituto Nacional de la Semilla. Eso sigue sucediendo. ¿Y eso qué significa en lo práctico, que se registren esas semillas? Que Argentina formaliza la posibilidad de comercialización y distribución de las mismas. ¿Sí? Es un producto, uno puede ir a algún comercio que tenga aprobación para comercializar plantas de cannabis registradas en INASE. ¿Sí? Uno puede ir hoy a un grow shop hoy que formaliza la venta de cannabis y puede comercializar plantines de cannabis a gente que tenga ReproCan. Siempre el ReproCan. ReproCan es el único paraguas legal que te permite la adquisición formal de plantas. ¿Qué pasó con la experiencia de la Madrid? Ahí había un embrión bastante importante, digamos, ¿no? En el municipio, como política de Estado, digo. Sí, totalmente. Cuando te nombré hoy que teníamos esa reunión, que en esta mesa entrábamos, los pocos que estábamos por allá por 2018, en esa RACME, Martín Randazzo estaba sentado en esa mesa, que es el intendente, sigue siendo el intendente de la Madrid. Fue pionero en términos políticos de su lugar para pensar en un desarrollo productivo en términos de cannabis. Él es médico cirujano, también viene de la rama de la medicina y tienen un gran desarrollo en la Madrid. ¿Sí? Productivo, fue uno de los primeros proyectos formalizados. Pero está desarrollando, está produciendo. Sí. Sí, eso están produciendo. A ver, quedó trunca la formalización de la cadena de valor del cannabis. Venía creciendo, se generó las cuestiones productivas o los marcos normativos productivos, se pensó que con la ARICAME y otorgando las licencias y esa ley de producción veía muy bien los desarrollos cooperativos, las economías regionales también para ponerse a jugar en desarrollo de productos, en agregar valor a partir del cannabis y del cáñamo. Bueno, quedó trunco. Con el cambio de gobierno, o sea, los organismos o las mesas que discutían esto no se llamaron más.
Yo desde el momento cero he sido consejero del Programa Nacional de Cannabis por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional. No se llamó más. El programa de cannabis dejó de discutir nada. La Aricames intervino, dejó de discutir nada. En un momento el INASE tampoco recibía más inscripciones. La Red Argentina de Investigadores en Cannabis mantenemos cierta rutina de juntarnos en reuniones virtuales a pasar un parte de cómo venimos. Pero la verdad que se perdió esa dinámica, esa fortaleza que se venía teniendo como red interdisciplinaria federal para pensar la cadena de valor del cannabis, ¿sí? Que ese era como el desafío. Bueno, llegó, esto va a ser legal. Hay una oportunidad. ¿Sí? Primero hay una demanda que hay que satisfacer, que es la de la salud, pero después hay un nicho productivo con el cáñamo que hay que desarrollarlo. Había una industria. Hay marcas de automotores que tienen planificada su reconversión, dejar de usar polímeros industriales por una cuestión medioambiental e incorporar el cáñamo como fibra resistente en las autopartes. Esto existe también en el mundo. No era que Argentina no es un invento argentino. No era que Argentina aisladamente iba a pensar a ver para qué iba a usar las fibras de cáñamo. Y otra cosa que también era ancestral, las velas de los barcos históricamente eran de cáñamo, de la fibra textil de cáñamo. En algún momento, algunos más conspiranoicos o no, que saben mucho más que yo, también cuentan que la pérdida o las restricciones sobre el cannabis, desde el prohibicionismo, también hubo un juego importante de empresas que querían instalar toda la industria de los polímeros sintéticos y venir a reemplazar fibras textiles de origen vegetal. Se cuenta también que hubo una gran puja, un gran lobby, como para restringir también al cáñamo, porque el cáñamo, no hablamos nada de esto, ¿no? Pero pongo en valor el cáñamo porque también termina prohibido. Por las mismas razones termina. Por las mismas razones y por ignorancia, porque el cáñamo no genera psicotrópico. El cáñamo es la misma especie botánica, pero que tiene una química distinta al final. En todo caso, cuando flora, aquellas genéticas que presentan flores, generan cannabidiol, ¿sí? El cáñamo. Puede generar tetrahidrocannabinol. ¿Sí? Depende de la genética. Hay genéticas que están clasificadas como de cáñamo, pero que pueden generar algo de psicotrópico. Y eso está asociado, o los riesgos tienen que ver con que cuánto psicotrópico o cuántos de estos metabolitos genera la planta tiene que ver con condiciones ambientales. Hay un estrés hídrico. Hay una plaga que la ataca, una sequía, una plaga que ataca y la planta se defiende. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la planta que no pueden salir corriendo? Generar una química distinta en ese momento para resistir. A veces estos cannabinoides vienen a hacer esa función o estos componentes. Entonces, si pongo cáñamo, esto no tiene psicotrópico, tiene psicotrópico, pero hay un efecto externo que te puede elevar la producción o la bioproducción del psicotrópico, pero no es alta. El cáñamo siempre es rico en cannabidiol. Cuando flora, aquel cannabidiol que flora. La cuestión que terminó quedando prohibido en la misma. O sea, en Argentina estaba prohibida la producción de cáñamo. Todavía sigue a los tumbos viendo cómo o qué pasa, pero antes había producciones de cáñamo. Había una plantación, también siempre se cuenta como anécdota cerca de Luján, que nunca me acuerdo yo el lugar exacto, pero que cuenta es una anécdota de músicos, ¿no? Porque iban músicos que sabían que estaba esa plantación y la habían cerrado, pero habían quedado las plantas y se iban a fumar el cáñamo al lugar pensando en la ignorancia que también tenían psicotrópicos. O sea, podían fumarse 32 plantas de cáñamo que no iban a tener efecto que estaban buscando, ¿no? Pero era algo que existía a nivel nacional. Distintas empresas. Además hablaste de las divisas que podría generar el cáñamo. Sí, había una oportunidad para mí. Porque en un momento se pensaba en la oportunidad del cannabidiol, como el cannabidiol que veníamos hablando para epilepsias, ¿no? Cuando empezó a aparecer todo el boom de las investigaciones en cannabis, que son coincidentes en las últimas 3 décadas. ¿Sí? Uno ve la curva de producción de conocimiento científico, o decir, quiero ver papers científicos que digan la palabra cannabis, y lo buscamos nosotros como científicos y vemos que empiezan a aparecer producciones científicas a fines de los 60. Tiene que ver con el descubrimiento del sistema endocannabinoide y está asociado fuertemente a Israel, porque es quien primero empieza a laburar en esto. Y después hay una mesetita de que es invisible, en escala de tiempo y en producción actual no hay nada. Y explota a finales de los 70 a los 80. No explota, empieza a crecer. Explota 90 y 2000, ¿sí? Y 2010. No hay conocimiento científico
que esté maduro solamente con este recorrido, con esta edad de generación de información, ¿sí? Entonces sí, si bien hay cosas que eran anteriores, el laburo y los estudios datan de las últimas, décadas. Estamos siendo contemporáneos a esos Para estudios. mí sí, es mundial. No es Argentina, digo, es mundial que estamos siendo contemporáneos. ¿Quién hizo punta? Israel, ¿sí? En investigación. Pero en producción de cáñamo, creo que los únicos países, debe haber varios, ¿no? Polonia tiene una buena desarrollo, al menos de genéticas, conozco algo de italianas, pero creo que China es el único productor de los únicos productores de cáñamo. De cáñamo. Que quedó enredado en las mismas discusiones prohibicionistas por ser la misma especie botánica, digo, pero no por poder no por producir el psicotrópico a partir de ello. No por lo que genera, sino por ser pariente. No, por ser pariente. Yo me enredé ahí en esto que te decía, el CBD que apuntaba como promisorio para cuestiones de divisas y productivo. Bueno, el mercado se explotó rápidamente, porque el cannabidiol no estaba, el THC siempre estuvo regulado, prohibido con el prohibicionismo. El CBD no aparecía en las listas y empezó a aparecer como una sustancia sin efectos adversos, no psicotrópico, yo qué sé, y todo el mundo salió a decir, bueno, vamos a plantar cannabis. ¿Cannabis cuál? Y que el que da CBD, porque el otro es un quilombo. Tenemos que tener doble perimetral, seguridad, las restricciones normativas son bestiales, acá en Uruguay, donde sea. Entonces empezaron a producir cannabidiol. Bueno, explotaron el mercado en 1 año y medio. O sea, todo el mundo salió a producir más cantidad que el cannabidiol se necesitaba. ¿Sí? Entonces muchas de las producciones terminaron guardándose el cannabidiol para siempre. También pasó eso, ¿no? Generaron muchas expectativas sin un estudio de mercado real y certero. ¿Sí? Cuando vos ves que la gente que usa cannabis se usa para dolor, ¿sí? ¿Usa dolor? ¿Es CBD? No. CBD puede haber también, es complementario, buen analgésico, pero para dolor necesitas THC. ¿Sí? Entonces, si querés productos que tengan un mercado, que sirvan, y es THC. Lo que pasa es que te metes en un mercado psicotrópico. Después, como estas regulaciones quedan medio endebles o nadie se encarga del todo, siempre aparece alguien que inventa algo. Entonces, después apareció alguien que pudo hacer un Walter White de la vida, que terminó convirtiendo el cannabidiol no regulada en Delta 8 THC. Me pongo muy químico acá. Bien. ¿Sí? El más conocido es Delta 9. Pero le dio le corrió encontró el gris para hacerlo. Hizo Delta 8. El Delta 8, el cannabidiol, que no era psicotrópico, se transforma en Delta 8 THC. Y el Delta 8 no aparece en ninguna lista anexo de psicotrópicos. ¿Sí? Entonces hubo una ventana de tiempo en el cual se generó un boom de un montón de derivados canábicos que tienen Delta 8, gomitas, cositas, caramelos, ¿sí? Una producción para uso comestible. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando a nivel mundial. Sí. Pero como había un vacío legal, se empezaron a no había Delta 9 THC, había Delta 8 THC. Entonces, específicamente por la norma, no estaba prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Hasta que se van ayornando las normas. Y esto va pasando todo el tiempo. Digo, el exceso de producción de cannabidiol que no se pudo meter en el mercado se terminó transformando y generando este otro compuesto en un mercado también muy enclenque, digamos, dicho de alguna manera, ¿no? Porque cuánto estudio, cuánto laburo habría de estas nuevas sustancias. Bueno, y así hay otras sustancias que se van generando, todo el tiempo se va corriendo la vara o generando nuevas sustancias a partir de estos precursores que son psicotrópicos, pero que todavía no están en las listas de estupefacientes, entonces no son punibles. Bueno, para ir cerrando, si padezco alguna patología que me genera un síntoma de dolor y tengo que iniciarme o pretendo iniciarme en un tratamiento con cannabis, ¿qué pasos debería seguir? ¿O qué crees que sería lo general, digamos, ¿no? Ir a un médico, siempre. Asumimos que hay un médico ahí interviniendo. El cannabis en muchos casos se usa como una alternativa, no quiero decir alternativa, como algo complementario o algo que viene después en la secuencia de utilización a cosas clásicas que se usan. ¿Sí? Eso suele ser una estrategia del profesional de la salud. Decir, bueno, ya nada hizo efecto, tenés una fibromialgia de hace 20 años donde no encontrás un alivio y aparece el cannabis. Bueno, hay alguna movida un poco más contemporánea que el cannabis lo hace jugar como un protagonista más desde el momento cero. ¿Sí? Y ahí las estrategias son bien de profesionales de la salud. Acá lo que se conoce es
por los resultados de entrevistas y estudios de percepción, además de ensayos de evidencia, digo, que sirve para dolor es un hecho. ¿Sí? Eso no es lo que estamos discutiendo. Ahora, vos me estabas preguntando más del cómo, ¿sí? ¿Cómo uso eso? ¿Sí? Y ahí todavía hay bastante incertidumbre. Ahí todavía... Porque hay dosis dependientes según los cuerpos. Digo, no hay algo completamente estandarizado. ¿Sí? Pero el médico es la puerta. El médico es la puerta. El médico es el que manda. Y por ahí encontrarse con un médico que diga, no, yo esto no, y ahí hay una interconsulta si la decisión está, digamos, ¿no? Pero siempre el médico. Sí, a ver, hay una ley de derecho del paciente, ¿no? Que es otra cosa que juega acá importantísimo. Digo, cada cual es responsable y tiene derecho sobre su salud y cómo tratarla. El médico va a acompañar. Habrá alguno más restrictivo que no te quiera acompañar en esa decisión. No correspondería, de mi perspectiva y de lo que he escuchado de abogados, ¿no? Pero esa es una. La otra es conseguir un producto para dolor estandarizado, según todo lo que dije yo, THC, CBD, no vas a conseguir. Es en la farmacia. ¿Sí? Vas a tener que hacerte responsable a través de ReproCan y producirlo vos mismo. Vas a decir, bueno, necesito generar un producto equilibrado, le decimos nosotros, equilibrado porque tiene CBD y THC más o menos en proporciones comparables. Vas a tener que conseguir alguna variedad de cannabis que tenga eso, o dos variedades, una que tenga cannabidiol, otra THC, y al momento de la producción las combinamos, hacemos un blend de dos quimiotipos, o pedirle a algún cultivador solidario que integre parte de este triángulo, ¿no? El médico siempre está, vos vas a abastecerte vos mismo o este cultivador. O en el mejor de los casos, que conozcas alguna organización que ya esté laburando bajo el esquema de ReproCan, no hay tantas, ¿sí? Muy poquitas, no hay en Olavarría, ¿sí? No hay en la región tampoco que yo conozca, en el centro de la provincia, ¿sí? Que te pueda proveer de alguno de estos productos. Esto es lo que estoy diciendo yo, después depende que diga el médico, ¿no? Claro, el médico capaz que dice, no, solamente CBD. Bueno, ¿verdad? Con CBD. Desde mi perspectiva de análisis de la información, de las encuestas que se han hecho, dolor juega THC, ¿sí? Y hay buenos resultados en esa evidencia observacional y en estudios estructurados donde CBD y THC juntos, ¿sí? Funcionan muy bien para paliar distintos dolores. ¿Es para todos? ¿Es mágico? ¿Es la panacea de combatir el dolor? De ninguna manera. Es una opción más en el cual hay mucha gente que no le ha funcionado, ¿sí? En este estudio de percepción hay un porcentaje importante que ha dicho, mira, yo lo tomé y no me hizo nada, y lo dejé tomar. Hay gente que dice, mira, yo lo empecé a tomar, no me hizo nada, y tuve que esperar más o menos el primer mes. Eso es un dato importante, y tuvo que ser constante en la dosificación, porque según la prescripción médica, durante un mes hasta conseguir un efecto, ¿sí? Pero es bastante dependiente del organismo. Así como los organismos son resistentes y hablamos de epilepsias refractarias o hablamos de dolores refractarios, este organismo también puede ser perfectamente refractario al efecto del cannabis. ¿Sí? No viene de otro lugar a hacer ninguna magia, digo, es una cosa más. Mecanismos bioquímicos y es una cosa más. Gastón, fue un placer. Fuiste muy didáctico, te agradezco en eso también. No, por favor, gracias por la invitación, muy cómodo. Gracias por haber venido. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Ven a casa Silvia, todos los productos te podés llevar. Muchas ofertas, todos los días podés encontrar. Ya te esperamos para atenderte con cordialidad. Ven a casa Silvia y la tuya renovar.